Hermano. Así es. Bueno, cierto que estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Haciendo como un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, hablábamos de que él entra, ¿cierto?, en el escenario de la historia exactamente en el tiempo establecido por Dios, o sea, el tiempo correcto, de acuerdo al plan, de acuerdo a la predicción y de acuerdo a la provisión de Dios. Ya habíamos visto en el estudio anterior, ¿cierto?, en Lucas 7, cuando el Señor se refiere acerca de Juan delante de la multitud que lo estaba siguiendo. Recordemos que Juan había enviado, ¿cierto?, a unos discípulos suyos a hacerle una pregunta a Jesús. Jesús le responde, ¿cierto?, dando evidencia visible de su poder, ¿cierto?, en respuesta a Juan, y que todo eso estaba respaldado por la Escritura, de que el Mesías lo iba a hacer cuando viniera, ¿cierto? Estos mensajeros se van y Jesús empieza a hablarle a la gente. Y es ahí cuando empieza a hablarle, ¿cierto?, de que salieron a ver al desierto. ¿Ya? Salieron a ver a una caña sacudida por el viento, y ahí hablábamos, ¿cierto?, de que en ninguna manera Juan era como una caña sacudida por el viento. Jesús hablaba de que este Juan no era alguien que se dejara llevar según la opinión popular, no iba según el viento, se movía para allá o se movía para acá, no, sino que estaba firme en sus convicciones. Y ahí le sigue preguntando, ¿qué salisteis a ver?, ¿cierto?, en Lucas 7 del 24 en adelante, de hecho, verso 25, saliste a ver un hombre con vestiduras delicadas, ¿cierto? Y Jesús le habla, ¿cierto?, de que los que tienen ese tipo de vestiduras y se deleitan en esas cosas, están en otro lado, no en donde estaba Juan. Juan estaba en el desierto, totalmente apartado para el servicio de Dios. En cambio, aquellos que son aduladores, aquellos que quieren guardar su posición, adulando, ¿cierto?, y no yéndose en contra de lo que conviene, de lo que es bueno, ¿cierto?, sino que aplauden lo negativo y guardan silencio con tal de mantener sus posiciones, estaban en otro lugar. No era el caso de Juan, ¿ya? De hecho, por causa de estar firme en sus convicciones, es que él estaba preso en este momento. Porque donde quiera, hermano, que Juan iba, donde quiera que era predicado el mensaje, este mensaje transmitido por Juan molestaba, ¿cierto? Molestaba, era como prácticamente como que Juan era como que él tomaba un avispero, ¿cierto? Y como que lo revolvía. Cada vez que él exponía, ¿cierto?, la palabra, que él predicaba, que él hablaba de parte de Dios, era como que revolvía el avispero y enardecía, ¿cierto? Dejaba enfurecido a todo aquel que lo oía. Generaba una reacción, ¿ya? Y a menudo esa reacción era con violencia. Y como les decía, eso fue también lo que hizo que él terminara, ¿cierto?, arrestado en este momento, ¿ya? Está encarcelado. Todavía, hasta este punto, todavía no está decapitado, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Bueno, si bien estábamos en Lucas 7, hay una parte de la Escritura que, como hemos estado diciendo, estamos estudiando los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Hay cosas que Lucas tiene que los otros evangelistas no, y así también sucede con los otros. Hay cosas que Mateo tiene que Lucas no tiene. Entonces, claro, nos vamos a ir al texto paralelo hoy, ¿ya? Estábamos en el mismo escenario, pero nos vamos a ir, ¿cierto?, a Mateo capítulo 11, ya que es el texto paralelo de lo que estábamos viendo en Lucas 7. Mateo capítulo 11, así que los invitamos a abrir su Biblia en Mateo capítulo 11. Y vamos a leer, ¿cierto?, en Mateo capítulo 11, del verso 12 al 19. ¿Ya? Que ahí, bueno, aquí Mateo también tiene la porción que tiene Lucas, que teníamos que hablar hoy acerca de esta parábola, ¿cierto?, de los muchachos malcriados, pero hay una porción, que, como les digo, que va del 12 al 15, que nos complementa aquí Mateo capítulo 11, que no tiene Lucas, así que por eso nos vamos a mover al texto paralelo en Lucas. Dice así la palabra. Amén. Mateo 11, del verso 12 al 15. Y después seguimos leyendo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. 16.
Más, ¿a qué Después- compararé? Ah, ¿sí, no? Sí, después Ah, ya, leemos lo dígame otro, para entonces. que- sí, dije hasta el 15. Bien, ya. Como bien Pedro leía, ¿cierto? En el verso 12, Jesús dice acá que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿cierto? Hasta el momento que él estaba ahí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Este texto, ¿cierto? El verso 12, en otra traducción, la NBI, dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra vientos y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Ya? Esa es la traducción en la NBI. Bueno, como hemos visto, ¿cierto? En los otros estudios, cuando se habla acerca del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Al gobierno de Dios de manera general, ¿ya? Representa el propósito, representa el mensaje, los principios, las leyes, ¿cierto? Y todas las actividades de Dios con relación a la humanidad, ¿ya? Y todo esto ha estado relacionado de alguna forma con violencia. Desde que Juan comenzó a predicar, como les decía, Juan empieza a transmitir el mensaje y prácticamente es como que él remueve un avispero. Donde quiera que Juan predica, donde quiera que Juan se mueve y transmite el mensaje sin adulteración, genera una reacción, ¿ya? Entonces, hay muchas personas, ¿cierto?, que intentan dar una interpretación a esta porción de la Escritura, al verso 12 en particular. Por ejemplo, Pablo Job, ¿cierto?, el escritor del libro Se hizo hombre, dice: no sabemos a ciencia cierta lo que significa la expresión el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿ya? Pero se presentan algunas interpretaciones en una nota de la Biblia de Jerusalén. Da tres opciones. Dice que puede aludirse a la santa violencia de los que conquistan el reino a precio de las más duras renuncias. 2, a la equivocada violencia de los que quieren establecer el reino por las armas. Aquí como que pone, por ejemplo, los celotes, ¿cierto? Y 3, a abrirse el camino del reino con violencia, es decir, establecerse con fuerza, a pesar, dice aquí, de los obstáculos. Esas son las tres interpretaciones, ¿cierto?, que Pablo Job dice, ¿cierto? Bueno, basándose ahí en la nota de la Biblia de Jerusalén, que puede significar esta frase, ¿cierto? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, MacArthur, por otro lado, habla acerca de que esta palabra, ¿cierto?, de la cual viene, sufre violencia, puede interpretarse, ¿cierto?, como una voz pasiva o una voz media, ¿ya? En la voz pasiva, dice MacArthur, que transmite la idea de ser oprimido o tratado de un modo violento, como por ejemplo de que el personaje, ¿cierto?, que está de parte de Dios sufre violencia externa, ¿ya? O en este caso el reino de los cielos sufre violencia externa, ¿cierto? Llega la violencia de manera externa a este reino, ¿ya? Y bueno, y tomando este ejemplo, para que quede un poco claro, tenemos a estos mismos escribas y fariseos, ¿cierto?, que han atacado verbalmente a Juan. Y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que atacan verbalmente también a Jesús. Y aquí tomando, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos, que es Juan, o sea, no solamente ellos lo han atacado verbalmente, sino que también tenemos el caso reciente del contexto, donde vemos a un Juan que ha sido atacado físicamente, que está arrestado, ¿ya? Porque el reino, ¿cierto?, estaba siendo violentamente negado y rechazado. Aquí podemos ver esta oposición externa a lo que Dios estaba obrando, ¿ya? Eso es lo que transmite MacArthur, ¿cierto?, con respecto a una posible interpretación, ¿ya? Transmite la idea de ser oprimido de manera externa, desde afuera hacia adentro, porque hay un rechazo y por eso se ataca con violencia, ¿ya? Y ahora, estos enemigos del reino, ¿cierto?, que se oponen al trabajo de Dios, a la manera de Dios, ¿ya?, no solamente iban a matar a Juan el Bautista, sino que también tenemos claro que también iban a atacar al Mesías, ¿cierto? No solamente iban a destrozar al mensajero, sino que también iban a ir en pos del rey de este reino, Jesucristo mismo, ¿ya? Entonces ahí podemos tener una interpretación, ¿cierto?, que nos da acá, por otro lado, MacArthur, aparte de la que estábamos viendo que nos hablaba Pablo Job. Ahora,
si bien dijimos que MacArthur decía que se podía interpretar de un modo pasivo, ya lo vimos, una violencia externa hacia adentro, también habla, ¿cierto?, de una interpretación en voz media, ¿ya?, que transmite la idea de aplicar fuerza o entrar a la fuerza. Y en el caso de esa traducción sería más o menos así. El reino de los cielos se está presionando enérgicamente hacia el frente, ¿cierto? Y las personas están entrando a la fuerza. Es como un poco se asemeja a la traducción NBI que acabo de leer hace un momento, que decía, ¿cierto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Vamos, que va enfrente, contra vientos, contra mareas, ¿cierto? Y los que se esfuerzan, habla de un esfuerzo. Hay una batalla, una lucha, ¿cierto? Por aferrarse, ¿cierto? Por lograr aferrarse a este reino. Y esa es la segunda idea también que nos transmite aquí en segunda interpretación MacArthur, que nos habla, ¿cierto? Tomando el enfoque de Juan, que el reino, ¿cierto?, de los cielos va enfrente de manera implacable a través de todo este sistema impío, de todo este sistema oscuro, ¿cierto?, a causa del pecado que se estaba oponiendo, ¿ya? Que a pesar de todo, ¿cierto?, que aunque tuviera opositores, nadie iba a vencer el plan de Dios, nadie va a doblegar el plan de Dios. Entonces este reino de los cielos sigue enfrente a pesar de todos aquellos obstáculos, ¿cierto?, que pudieran presentarse. Y recordemos que eso es lo que hemos estado viendo en el Sermón del Monte. Jesús mismo ha venido hablando, ¿cierto?, acerca de los súbditos de su reino, que para poder andar por este camino angosto es necesario negarse a sí mismo, tomar prácticamente su propia cruz y seguirle a él, ¿ya? Y también hablaba de que, bueno, se necesita, ¿cierto?, un querer, se necesita una voluntad, se necesita de energía, se necesita de un esfuerzo por poder mantenerse, porque, como se nos explicaba el otro día, el cristiano, ¿cierto?, va nadando en contra de la corriente de este mundo. Nosotros vamos totalmente contrarios a ello, ¿ya? Porque tenemos lucha. Y siempre hemos dicho que la lucha, bueno, si bien tenemos una lucha contra el enemigo de nuestras almas, ¿cierto?, Satanás, sus demonios, también tenemos una lucha con el mundo, y también tenemos una batalla interna cada uno de nosotros, que es con nuestra vieja naturaleza. Entonces ahí vemos una lucha constante por mantenerse, aferrarse a este reino de los cielos, ¿cierto? Reino, que volvemos a recalcar, que no entramos por nuestra propia cuenta porque nosotros elegimos porque fuimos mejores, más inteligentes que los demás, no. Sino que nosotros entramos en este reino porque Dios abrió nuestro entendimiento, porque Él, ¿cierto?, nos mostró el camino, nos apuntó y nos convenció, ¿cierto?, de la verdad a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Y es ahí donde vemos, ¿cierto?, que este reino de los cielos va hacia adelante, enfrente, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la oscuridad, no iba a ser vencido. Como dice la Escritura, las tinieblas no pueden contra la luz, ¿ya? Aunque se levante oposición, la oposición que sea, no van a impedir que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y eso fue lo que sucedió en cada uno de nosotros. A pesar de nuestra propia naturaleza pecaminosa, a pesar de toda la opresión que tenemos externamente, Dios abrió paso, abrió un camino para que nosotros pudiéramos oír la palabra y pudiéramos responder a ella en obediencia, porque el Espíritu Santo ministró a nuestros corazones, abrió nuestro entendimiento y nos llevó al arrepentimiento en Cristo Jesús, ¿ya? Y esto, bueno, tomando estas interpretaciones, puede ser que sí sea así, que esta sea la interpretación, ¿cierto? Cuando habla acerca de que este reino de los cielos, ¿cierto?, sufre violencia. Hay personas que se van a ofender con el mensaje, ¿ya? Y que lo hemos visto, Juan predicando, la gente se ofende, produce una reacción, ¿ya? Algunos positivamente vienen, se arrepienten, ¿cierto? Pero otros netamente lo rechazan de plano y se vienen contra él con todo lo que pueden. Quieren silenciar la voz de Dios, ¿ya? Y recordemos que en el contexto del texto, ellos estaban anhelando el reino de los cielos, pero este reino no era según lo que ellos estaban imaginando. Este rey, ¿cierto?, el Mesías, no coincidía de acuerdo a las expectativas que ellos estaban esperando, que ellos anhelaban, esa idea, ¿cierto?, preconcebida. Tomar una parte de la Escritura en la cual reposar, no, era todo completo, ¿ya? Ahí estaba lo que ellos estaban chocando. Entonces, Jesús les dice, o sea, en el verso 13,
Le dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, dicho de otra forma, desde mismo Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y hasta Juan mismo, que estaba ahí cuando Jesús ya inició su ministerio, todo se mueve hacia el Mesías, todo gira en torno al Mesías. Y ellos estaban profetizando que el Mesías vendría, que el reino de los cielos, decía Juan, se ha acercado. Y como hablábamos anteriormente, en otro estudio, o sea, todos los anteriores a Juan decían, él va a venir, él vendrá. Pero Juan tuvo la dicha de no decir eso, sino que de decir, él está aquí, he aquí, el Cordero de Dios. Él lo vio y él dio testimonio él mismo, él escuchó a Jesús, él habló con Jesús y tuvo la dicha de bautizarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Juan era mayor que los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Era mayor, porque ellos todos decían, el Mesías va a venir, pero Juan dijo, aquí está. ¿Ya? Entonces, el tema común de todo ella era el Mesías viene. Este reino, ¿cierto?, que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, iba a venir. Y Juan dijo, ya se ha acercado, aquí está el rey de este reino. ¿Ya? Entonces, todo eso que había sido anunciado por Malaquías, y que después vemos, ¿cierto?, cuando iniciamos los estudios, hablábamos, ¿cierto?, de que eso había sido confirmado por el ángel al mismo Zacarías, que iba a ser el progenitor, ¿cierto?, de Juan. ¿Ya? Y le dice así en Lucas 1, versos 16 y 17, para aquellos que no lo recuerdan, vemos que Juan, ¿cierto?, Jesús está diciendo que Juan es aquel instrumento a través del cual Dios iba a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, y que irá, ¿cierto?, con el espíritu y el poder de Elías, que ya veíamos que había sido profetizado por Malaquías, ¿cierto? Pero aquí ya en el Nuevo Testamento se confirma de que esto ya inicia, el tiempo de Dios ya inició, ¿cierto?, con respecto a esa promesa. Aquí parte. Este Juan, ¿cierto?, iba a venir en el espíritu y el poder de Elías para hacer que los corazones de los padres, volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús está diciendo con esto es que si bien este reino había sido anunciado y anhelado por el pueblo, después de todo este periodo, ¿cierto?, de silencio en el cual Dios no habla proféticamente a través de un hombre, como lo hacía así antiguamente, aparece en escena Juan el Bautista. Y Jesús está diciendo, Él es el que el último profeta dijo que iba a venir. Él es el que iba a preparar el camino al Mesías. ¿Ya? Y Él ya anunció quién es ese Mesías. Ya anunció, ya dio testimonio de quién era el esperado. Y ese esperado soy yo. Juan es profeta, él habla de parte de Dios y todo lo que Juan habla es de Dios. Y él dijo, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo soy el Mesías. Juan lo ha testificado. ¿Ya? Pero con todo esto, ¿cierto? Jesús le estaba llamando a que tomaran en serio lo que le acababa de enseñar. Y de hecho hemos visto, ¿cierto?, que una de las enseñanzas fundamentales de la Escritura es que cuando Dios nos ilumina con una porción de la palabra, no nos llama a que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que ante toda revelación de Dios, ¿cierto?, toda comprensión que Él nos da a entender, Él nos llama a tomar una decisión. Él demanda una respuesta. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Que la mayoría de los que estaban aquí no aceptaron ni a Juan y por ende tampoco aceptaron a Jesús. ¿Ya? Y es por eso que Jesús les dice acá en el verso 15 de Mateo capítulo 11, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí le está dando una advertencia y una alerta. Y es ahí cuando entramos ahora, habiendo comprendido esto, a la parábola de los muchachos malcriados, que vamos a dar lectura del verso 16 al 19. ¿Lo leo usted o lo leo? Del 16 al 19, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Comienzo con una pregunta. Dice el versículo 16, dice más. ¿A quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis,
os enderezamos y no lamentasteis. Porque vino Juan y ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Amén. Bueno, como bien leía Pedro, ¿cierto? En el verso 16 dice más, ¿a qué compararé esta generación? ¿Ya? Bueno, en el Midrash, ¿cierto? Que era una antigua recopilación de enseñanzas tradicionales judías, contiene muchas expresiones similares a esta. ¿A qué compararé esta generación? Hay muchas expresiones similares, como por ejemplo, ¿a qué se parece este asunto? ¿O cómo puedo ilustrar este punto? ¿Ya? Y esto lo usaban los rabinos, ¿cierto? Para poder dar a entender una idea, para poder hacer comprender a través de metáforas, a través de analogías, o a través de historias, ¿cierto? Que ilustraban lo que ellos querían enseñar. Entonces, tomando esto en consideración, lo que Jesús estaba queriendo decir es, ¿cómo puedo ejemplificar las respuestas de esta generación que estaba ahí, ¿cierto? A la verdad y la obra de Dios. ¿Cómo puedo ejemplificar su respuesta a esta generación, ¿cierto? De esta generación, mejor dicho, a la verdad que Dios ha transmitido y a la obra de Dios que Él estaba ya manifestando. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Decía Jesús. ¿A qué los puedo comparar para que puedan comprender? ¿Ya? Entonces, en el verso 16 y 17, como leía Pedro, Jesús está comparando a algunos que se negaron a creer en el Evangelio, ¿cierto? Y que cubren su incredulidad con críticas a unos muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a sus compañeros, ¿ya? En otras palabras, Jesús lo estaba comparando con estos muchachos, ¿cierto? Que están sentados en las plazas y que nunca se les puede satisfacer realmente. Objetan por todo les molesta. No hay cómo, ¿cierto? Satisfacerlo. Ellos criticaban a estos otros muchachos que hacían estos juegos, ya sea de bodas o de entierros, podríamos decirlo, de funerales, ¿ya? Hacían un juego, no les gustaba, hacían el otro juego, no les gustaba, querían jugar al otro, criticaban todo. A ellos, ¿cierto? A estos que criticaban, Jesús les está diciendo que se parecen, son semejantes a estos muchachos malcriados, ¿ya? Ahora, a diferencia, ¿cierto? Para que nos vayamos desarrollando un poco la idea, a diferencia, ¿cierto? De las ciudades modernas, ¿cierto? Los pueblos y las aldeas de aquel entonces no tenían parques como los que tenemos nosotros. No había lugares, ¿cierto? Designados que tuvieran juegos infantiles como hoy en día. Que, por ejemplo, hoy día tenemos parques, tenemos centros, ¿cierto? Especiales de juego para los niños. No, ahí no había eso, ¿ya? Pero sí contaban con un ágora, que este era como un gran terreno que estaba cerca del centro de la ciudad y que generalmente era usado como un parque, o una plaza, mejor dicho, ¿ya? Ese lugar también se usaba para comercializar y también para socializar. Ciertos días de la semana, por ejemplo, los granjeros, los artesanos, o cualquier tipo de persona que fuera comerciante, podría llevar sus productos a ese lugar y podían vender, ya sea en puestos, o poner tiendas, o en mismas carretas, o simplemente en el suelo. Ocupaban algún espacio en el suelo, ¿ya? Entonces, los niños jugaban mientras sus papás estaban comprando o estaban vendiendo o simplemente venían a visitar el lugar, ellos se ponían a jugar. Y uno de los juegos populares que ellos tenían era las bodas y los funerales, ¿ya? Y ellos tenían bien conocimiento de todo esto. Las bodas y los funerales eran dos eventos sociales que eran muy importantes, ¿ya? Y a los niños siempre les gusta imitar, ¿cierto?, lo que los mayores realizan. Entonces hacían como una especie de simulacro, ¿cierto?, acerca de bodas y funerales, ¿ya? Cuando veíamos, ¿cierto?, el tema de las bodas, veíamos que las bodas obviamente involucraban música, involucraban bailes de fiesta, ¿ya? Entonces,
cuando los niños representaban, ¿cierto?, el juego de las bodas, esperaban que todos bailaran, que tocaban como un tipo de, podríamos imaginar que tocaban como un tipo de flauta imaginaria, ya, así como también lo hacían los adultos en una ceremonia real. Y lo mismo acontecía cuando jugaban a los funerales. Se esperaba que todos se endecharan, que lloraran, que entonaran, ¿cierto?, endechas o cánticos de muerte, así como hacían también estas mujeres, las plañideras, estas lloronas profesionales, ¿cierto?, cuando una persona moría en realidad, ¿ya? Entonces, pero en la historia de Jesús, algunos de los muchachos, ¿cierto?, que habían estado tratando de organizar un juego, ya sea de bodas o de funerales, los vemos que no estaban muy contentos, porque había personajes, había otros niños que estaban totalmente contrarios al juego que ellos ideaban, al juego que ellos querían presentar para que los demás participaran. Estos niños ideaban juegos, juguemos a esto otro, para que todos juguemos. Pero estos otros que estaban siendo invitados no querían participar porque no les gustaba el juego. Juguemos a las bodas, no, yo quiero jugar al funeral. Juguemos al funeral, no, yo quiero jugar a las bodas. Y criticaban y no iban a participar. Como les decía hace un momento, nada les satisfacía, eran conflictivos, eran duros, tercos y sobre todo aguafiestas, ¿ya? Porque echaban a perder todo, ¿ya? Entonces ellos, este ejemplo que da Jesús aquí en esta parábola, podemos decir, esta historia que él narra, ¿cierto?, sirven como una buena ilustración de la respuesta de estas personas, las personas de aquella generación, con respecto al ministerio de Jesús y de Juan. A ellos no les satisfacía nada, criticaban todo, ¿ya? Pero ahora hay que considerar que no solamente esto se veía en el contexto del texto, sino que también es algo que es como un principio eterno, ¿ya? Porque en toda la época habrá personas que respondan al mensaje del Evangelio, igual como aquellos que Jesús está ejemplificando acá. Van a responder como estos muchachos malcriados, que no les gusta ni lo uno ni lo otro, que siempre van a estar criticando, y como decía hace un momento, disfrazan, ¿cierto?, cubren la incredulidad con críticas. Rechazan el mensaje, pero como lo tienen encubierto, mejor prefieren criticar, ¿ya? Entonces, después de Jesús de haber dado esta ilustración, para que pudieran comprender, ¿cierto?, lo que él les quería enseñar, la aplica, como les decía, a sí mismo y a Juan. Y es así que vemos en el verso 18 cuando dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces, aplica el primer ejemplo a la respuesta que la gente dio al ministerio de Juan. Cuando vino Juan, no comía ni bebía, pero ustedes no estaban conformes. Ustedes decían, demonio tiene, lo criticaban. Y cuando habla, ¿cierto?, acerca de que ni comía ni bebía, era una descripción, ¿cierto?, prefigurada del estilo de vida de Juan. Recordemos que hablábamos de un Juan que comía langostas, le gustaba, ¿cierto?, la miel silvestre, vivía totalmente apartado, vivía en el desierto y se vestía de manera incómoda para cualquier persona. Recordemos que Juan no vestía la moda, no usaba ropas delicadas, como Jesús decía, cuando hablábamos del estudio anterior, sino que vestía de ropa de piel de camello. Un Juan apartado que transmitía un mensaje que era serio, un mensaje serio pero también intenso, porque él pedía prácticamente a gritos que la gente se arrepintiera. Y no solamente fuera como, no, me arrepentí, sí, considero que mi conducta fue errada, perdón Dios. No, Juan no se quedaba conforme con eso, sino que decía, den frutos dignos de ese arrepentimiento. Reflejen en su vida que su conducta ha cambiado, ¿ya? Entonces, el ministerio de Juan, ¿cierto?, fue como un canto fúnebre, tomando el ejemplo del juego, ¿cierto?, del funeral. El ministerio de Juan fue como un canto fúnebre, ¿cierto?, porque él hablaba constantemente, hacía advertencia constantemente de un juicio venidero, ¿ya? Y hacía una proclamación llamando, ¿cierto?, a los pecadores
a que tenían la necesidad ahora urgente ya de que vinieran al arrepentimiento, que se lamentaran, que lloraran por su pecado. ¿Ya? Y es así cuando veíamos, ¿cierto?, a un Juan que tenía una predicación totalmente fuerte, que era alarmante, que era de advertencia, aterradora, y que iba de confrontación, porque lo que él estaba buscando es que la gente considerara su actuar y se volviera a Dios. ¿Ya? Por eso que el ministerio de Juan, el mensaje de Juan era severo y tenía poco énfasis, eso sí tenemos que hacer notar, porque el mensaje de Juan era totalmente severo, pero tenía muy poco énfasis, ¿cierto?, en la gracia y en la misericordia. No quiere decir que no lo tenía, pero tenía muy poco énfasis en eso. Estaba como más enfocado, ¿cierto?, en el juicio. Estaba como más enfocado en la ira y en la venganza de Dios. Y es por eso que en base a eso hacía un llamado a la gente a arrepentirse. O se arrepienten o son consumidos por el fuego eterno. Prácticamente eso es lo que Juan estaba haciendo. Pero ya, presten oído ya, porque mañana no saben qué va a pasar. ¿Ya? Porque el reino de los cielos se ha acercado, presten oído. Si no quieren, ¿cierto?, ser consumidos. Y como les decía hace un momento, o sea, Juan era un mensajero que donde iba provocaba reacción. Gracias. Porque él irritaba prácticamente los nervios inmorales de la gente. Y arremetía contra ellos, ¿cierto? Arremetía contra ellos. Entonces, veíamos un Juan, ¿cierto?, que aunque hablábamos en el estudio anterior, había muchos que se arrepentían. ¿Te acuerdas que hablábamos de que Juan dividió a la nación? Algunos que sí accedieron, ¿cierto?, y vinieron a bautizar en el arrepentimiento para pecado, de pecado, y otros que netamente lo rechazaron, dividió, ¿cierto? Pero si bien hablábamos, ¿cierto?, de que algunos sí accedieron, se arrepintieron y fueron movidos, ¿cierto?, a venir a este bautismo, aquello no quiere decir que se arrepintieron del todo, sino que hablábamos de que lo toleraron por poco tiempo. Sí disfrutaron de la novedad, hace mucho tiempo que no había un profeta que hablara de parte de Dios, pasó mucho tiempo, 400 años aproximadamente, llega Juan, era la novedad, ¿cierto? Y se emocionaron mucho con su predicación, pero eso fue algo que se esfumó. Como bien decía Jesús, ustedes por un tiempo quisieron, ¿cierto?, refugiarse o ser alumbrados por su luz, pero por un tiempo, ¿ya? Y vemos a un Juan que él no tenía interés, ¿cierto?, por aquellos que eran superficiales. A él no le importaban los hipócritas. Él transmitía el mensaje tal como era. Decía un llamado al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, cuando estos vieron, ¿cierto?, que no tenían alternativa ahí con Juan, que Juan, ¿cierto?, transmitía el mensaje y exigía una respuesta a ese mensaje, decidieron no seguirlo, decidieron ya no creerle. Sobre todo cuando Juan, ¿cierto?, presenta a Jesús como el Mesías. O sea, sí, Jesús, ¿cierto?, cuando veíamos en el estudio anterior, prácticamente era como irónico que ellos dijeran, sí, Juan es profeta de Dios. Pero si bien decían que hablaba de parte de Dios, pero no creían al testimonio que Juan estaba dando, de que Jesús era el Mesías. Chocaban con eso. Entonces prácticamente ahí, como no les coincidía, según sus ideas, decidieron mejor no seguirle. ¿Ya? Y así vemos, ¿cierto?, a esa multitud que ovacionaba a Jesús entrando a Jerusalén. Menos de una semana, ya estaban ahí, cambiando ese Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en un crucifijo. Se fumó toda esa, era una emoción, ¿cierto? Y algunas personas se resintieron tanto, ¿cierto?, con este continuo énfasis que hacía Juan en el arrepentimiento y el juicio, que como vemos acá en el texto, lo acusaron de tener demonios. ¿Ya? Y cuando hablábamos, ¿cierto?, demonio tiene, dice aquí Jesús, ¿cierto? No comía ni bebía, ustedes no están conformes, lo critican, demonio tiene, decía. Cuando, se nos puede venir a la mente el endemoniado gadareno. Este hombre vivía apartado, en un cementerio, no usaba ropa, ¿cierto? Era muy violento y gritaba constantemente. ¿Ya? Quizás por ese lado podría haber sido que el demonio tiene. No vive igual que todos los demás, vive apartado, usa otro tipo de ropa. ¿Ya? El endemoniado aquí gritaba, ¿cierto? Pero aquí Juan hacía un constante llamado al arrepentimiento. La conducta de Juan era tan diferente, era una conducta única y podríamos decir antisocial, que algunos dedujeron, ¿cierto?, que
eso se podría explicar de alguna forma que se asociaba a la posesión demoníaca. Si te acuerdas, el Gadareno, ¿dónde estaba? Estaba en un lugar apartado, lo tenían encadenado, vivía solo, estaba desnudo. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, Claro, sí. el tema era asimilarlo para poder dar una respuesta coherente, no solamente a, a ellos, sino que también a los que estaban escuchando. Él tiene demonio porque vive apartado, ¿verdad? Es extraño, Claro, está en las antisocial. cuevas, por ahí, entonces medio raro, entonces tiene que tener demonio. Claro, pero vemos, ¿cierto?, que al principio sí lo ovacionaban, sí lo seguían, era la novedad del momento, les gustaba oír su predicación, pero ya después cuando chocan, empiezan a chocar, ¿cierto? Cuando él empieza a presentar a Jesús como el Mesías, ya después como que ellos no querían, Jesús no cumplía sus expectativas, ya empezaron a chocar, a cuestionar, ¿será que Juan? Y después al final vemos que prácticamente lo rechazan, ¿cierto? Y ahora ellos llegan prácticamente a la misma conclusión blasfema con relación a Jesús, porque recordemos que también hablaban de Jesús, que hacía las obras por medio de Belcebú, Sí. ¿ya? Entonces, se atacaron de esa forma al precursor, no íbamos a esperar menos de aquel a quien el mismo precursor anunciaba y venía a preparar el camino, Sí. ¿cierto? Entonces, al motivo, ¿cierto?, de que le dieran ese calificativo a Juan, fue el odio, había algo más allá. Ellos odiaban el mensaje que transmitía Juan, ¿ya? Sus corazones estaban tan duros, estaban tan impenetrables, ¿cierto?, que rechazaron ese diagnóstico divino de la condición de ellos que Juan transmitía, que Juan predicaba, ¿ya? Muchos de ellos estaban orgullosos de sí mismos, se creían justos ante sus propios ojos, se creían buenos, ¿cierto? Y odiaban, ¿cierto?, ese mensaje de condenación que Juan transmitía, que los llamaba, ¿cierto?, desesperadamente a volverse de su mala manera de vivir. Y ellos consideraban que no vivían de manera errada. Había muchos que andaban así, ¿cierto? Entonces, como ese mensaje no cabía en ellos, chocaba con ellos, no lo aceptaron, empezaron a atacar al mensajero. No les gustó el mensaje, entonces atacaron al mensajero. Se negaron a unírsele, ¿ya? Pero ahora, lo que Jesús nos está diciendo también acá, es que ese rechazo de estos niños malcriados espirituales, por así decirlo, que tuvieron con el Evangelio, no solamente se detuvo con Juan, sino que Jesús aplica, ¿cierto?, el segundo ejemplo de la respuesta, ¿cierto?, de esta generación, de la generación que estaba ellos viviendo ahí, ¿cierto?, a la respuesta que le dieron a él. Y es por eso que en el verso 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Ya? Entonces vemos que Jesús, ¿cierto?, vivía básicamente en un patrón normal de un judío, de la vida judía, ¿ya? Él comía, él bebía, igual que todos los demás. Y era totalmente contrario, considerando al estilo de vida de Juan. Era totalmente contrario. Juan vivía en el desierto y Jesús, por otro lado, lo vemos rodeado de gente. Él andaba por todas las ciudades, ¿ya? Andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, sanando, relacionándose con diversos tipos de personas, ¿ya? Vemos a un Jesús, ¿cierto?, que participaba de actividades normales de la vida, como por ejemplo en bodas o incluso en funerales, ¿ya? Entonces, vemos a un Jesús totalmente contrario. Él vivía de acuerdo a una vida normal judía. Como les decía, comía, bebía, iba a las bodas, funerales, y se relacionaba con la gente común, ¿ya? Pero así como Juan vivió, podríamos decirlo, en modo funeral, haciendo este constante llamado al arrepentimiento, que la gente llorara, se lamentara por su pecado y se volviera a Dios, vemos que Jesús vivía en modo bodas, mejor dicho. En modo bodas, ¿ya? Y ese hecho, ¿cierto?, no dejó de llamar la atención. Recordemos que habían unos discípulos de Juan que le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús, ¿cierto?, utiliza la figura de una boda,
para darles de respuesta y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces vemos ahí, ¿cierto?, que Juan vive prácticamente en modo funeral, pero Jesús, ¿cierto?, en el otro ejemplo que se nos da acá, en modo boda, ¿ya? Pero, a pesar de que los ministerios podríamos decir que eran totalmente opuestos uno del otro, ¿ya? Los críticos de Jesús igual lo criticaron. Como criticaron a Juan, también iban a criticar a Jesús, ¿ya? Y exageraron de manera ridícula, ¿cierto?, las actividades normales que Jesús hacía. Lo acusaron, ¿cierto?, de comilón. Todos comían, pero no acusaron a Jesús de comilón. Todos bebían, pero acusaron a Jesús de bebedor de vino. Ahora usted decía, bebía vino. El vino no era igual que el que tenemos hoy en día. No. Voy a leerle un comentario de MacArthur. Dice, el vino que Jesús y la mayoría de los demás judíos bebían era oinos, una bebida hecha mediante ebullición o evaporación del jugo de uva fresca hasta convertirlo en un espeso jarabe o pasta, a fin de evitar el deterioro y simplificar el almacenamiento. Para hacer una bebida, se debía añadir el agua necesaria a una pequeña cantidad de ese jarabe. Dicha mezcla no era alcohólica e incluso cuando se dejaba fermentar no intoxicaba, porque en su mayor parte era solo agua. Es posible que Jesús hiciera milagrosamente vino del agua en las bodas de Caná creando la pasta. Es posible. Este es un mensaje de MacArthur, ¿cierto?, de acá de Mateo capítulo 11. ¿Ya? Entonces, para que tengamos en mente, no era un vino que emborracha como el que se usa hoy. Era totalmente diferente. Pero al punto va, que Jesús vivía prácticamente normal. A diferencia de Juan, ya, critíquenlo, vive aislado, como decía Pedro, comía cierto alimento no igual del común de la gente, se la pasaba solo y el mensaje de él era un llamado, un grito al arrepentimiento, lloren, lamenten por su pecado. Pero Jesús era diferente. Jesús sí se relacionaba con la gente, andaba de ciudad en pueblo, de aldea en aldea, sinagoga en sinagoga, se relacionaba con la gente, hacía sanidades y así, ¿ya? Comía igual que todos, bebía igual que todos, pero lo criticaron. No, comilón, no, bebedor, ¿ya? Y vemos que le hacen una segunda acusación, porque aquí, si bien le dicen el Hijo del Hombre come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Pero también hay una segunda acusación que nos da el verso 19 que dice que es amigo de publicanos y pecadores. Esa es una segunda acusación que hacían contra Jesús, ¿ya? Pero ellos le querían dar un sentido en especial cuando hacían este tipo de acusación, que era un sentido que no correspondía realmente, ¿ya? Porque ellos, al querer comparar a Jesús, ¿cierto? No, es que es amigo de publicanos y pecadores, la intención de ellos era decir, hace lo mismo que ellos, es pecador igual que ellos. Lo identificaban con los pecados de ellos, igual que ellos, por eso se junta con ellos. Pero recordemos que Jesús sí se relacionaba con ellos, pero no participaba de sus pecados. Él no cometió pecado alguno, él no participaba de sus pecados, sino que la idea de Jesús de acercarse, ¿cierto?, a estas personas a los que la sociedad marginaba, ¿cierto?, era de que ellos se volvieran de sus pecados y le ofrecía liberación de esos pecados. De hecho, para eso vino a la tierra. Como bien Juan decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Dice un comentario de William Barclay, el hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, les es muy difícil encontrar una disculpa para no hacerle caso. Ni siquiera procuran ser consecuentes a sus críticas. Criticarán a la misma persona, a la misma institución, desde puntos de vista opuestos. Si la gente está decidida a no reaccionar ante algo, se mantendrá testarudamente insensible ante cualquier invitación que se le haga. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Ellos no iban a aceptar el mensaje, ¿ya? No creían, ¿cierto? Y esa incredulidad la disfrazaban de crítica. Querían encontrar algo, querían ensuciarlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, por eso daban este tipo de oposición de manera externa a través de la crítica, ¿ya?
Pero ellos en realidad no estaban interesados, ¿cierto?, en buscar la verdad de Dios. No estaban interesados realmente en seguir la justicia de Dios, sino que lo que realmente ellos estaban interesados era en la condenación, criticar. ¿Ya? Y vemos, ¿cierto?, que como hablaba Jesús, Juan, ¿cierto?, estaba totalmente en oposición al sistema religioso tradicional. Y vemos un Jesús que también, ellos no exaltaban la sabiduría humana, sino que ellos lo que exaltaban era la sabiduría divina. Y eso iba en contra de la tradición, por ejemplo, que tenían los escribas y los fariseos. Que de hecho ahí había mucho confrontamiento por lo mismo, porque ellos tenían las tradiciones de hombres por encima de la palabra de Dios. Pero Jesús viene a ordenar realmente eso. Y con la misma escritura le refuta toda aquella acusación que ellos venían a traer en contra de Jesús, ¿cierto? Entonces, ni a Juan ni a Jesús pudieron ellos imponerles alguna razón. Ellos no eran como esta caña cascada que era sacudida como el viento. Juan no lo era, menos Jesús, menos el Mesías. No se iban a dejar llevar por la opinión popular, estaban totalmente firmes en sus convicciones, ¿cierto? Entonces, como estaban firmes y ellos no pudieron, ¿cierto?, manipular su entendimiento, ¿cierto?, sus ideas, podríamos decirlo, lo abuchearon. Como no pudieron encontrar en ellos nada, ¿cierto?, corrupto, no encontraban nada. Entonces, utilizan falsedades. Querían ensuciarlos de alguna forma, para poder, ¿cierto?, ahuyentar a las personas que creyeran en ellos, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿cierto?, que lo que Jesús nos está mostrando acá es que esa manera de proceder está totalmente errada. Estos personajes no estaban contentos con nada, ¿ya? Y los reprende. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a ambos mensajeros divinos, que predicaban la verdad y que tenían, obviamente, estilos diferentes de predicación. Tenían un ministerio totalmente diferente, ¿ya? Como les decía, o sea, Juan era sobrio, Juan era severo, Juan era rígido, era un predicador de juicio, ¿cierto?, que llamaba al arrepentimiento, que la gente llorara, se lamentara por su pecado y se mantenía el mismo apartado de los pecadores. Pero vemos a un Jesús que es tierno, que es compasivo, que es clemente, que se mezcla, ¿cierto?, entre los pecadores para poder hacerlos volver a Dios, ¿ya? Y Él les promete, ¿cierto?, liberación de los pecados, porque Él los venía a buscar y a salvar. Pero, a pesar de que eran totalmente diferentes, igual los rechazaron a los dos. ¿Por qué? Porque rechazaban la verdad. Como decía Jesús ahí, tomando ese ejemplo de estos muchachos malcriados, se negaron a llorar, ¿cierto?, con Juan, se negaron a llorar por su pecado, ¿cierto?, a través del mensaje que transmitía Juan, pero también se negaron a reír con el mensaje de liberación que les traía Jesús. No les gustó nada, no les gusta el mensaje, no les gusta el predicador, pero el punto era que se estaban rebelando contra Dios. No les gustaban las cosas que Dios estaba haciendo, no cabían en sus ideales, entonces no les gustó, rechazaron. No les gustó el mensaje, rechazaron al predicador. Pero bien, como vemos también acá en la escritura, como continúa el verso 19, no todos los que oyeron el mensaje del evangelio realmente lo rechazaron y actuaron como estos malcriados espirituales. Jesús continúa diciendo en la parte final del verso 19, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Ya? O sea, no todos rechazaron, sino que Jesús expresó, ¿cierto?, que la sabiduría es justificada, es decir, demostrada o probada como verdadera por todos los hijos de este reino. ¿Ya? Ya hemos visto, ¿cierto?, que la sabiduría corrupta que produce hechos corruptos. Ellos tenían sabiduría corrupta, por eso es que criticaban de manera corrupta a los mensajeros de Dios. Y de hecho a Dios mismo. ¿Ya? Lanzaban falsas acusaciones, ¿cierto?, a Juan y a Jesús. Pero se estaban rebelando contra Dios mismo, ¿cierto? Pero lo que Jesús está diciendo acá, que la sabiduría justa, la sabiduría divina, tiene poder. ¿Ya? Produce que las personas que oyen, ¿cierto?, la palabra y que son alumbradas, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, que les da el entendimiento,
son llevadas al arrepentimiento. Y si son llevadas al arrepentimiento, va a haber perdón de pecado porque han depositado su confianza en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto van a tener una vida redimida. En otras palabras, la vida de aquellos que son parte del pueblo de Dios son un testimonio vivo de la sabiduría de salvación. O sea, son un testimonio vivo del poder transformador de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jesús dice acá que la sabiduría, ¿cierto?, es justificada, o sea, es demostrada, es probada como verdadera a través de los hijos mismos de este reino, porque sus vidas mismas son transformadas cuando se dejan, ¿cierto?, cuando entran, ¿cierto?, a este reino de Dios, porque es Dios mismo el que gobierna sus corazones. Podríamos decir que la sabiduría se demuestra por las acciones que produce en el individuo o en sus seguidores. Una vida transformada, que es lo que hemos venido viendo, ¿cierto?, en el Sermón del Monte, que Jesús ha venido hablando, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿cierto?, ante toda esta ilustración, que ahora podemos entender un poco más, nos está diciendo que en toda generación, porque no nos podemos decir, oh, solamente esa generación. Como hablábamos ahí, este es un patrón general de cada generación. ¿Ya? Hay dos tipos de muchachos. Aquellos que son malcriados espirituales, que todo les molesta, que todo lo critican porque no reciben, no quieren recibir el mensaje, le es ofensivo y lo rechazan, y entonces por eso lo critican. Pero tenemos a personas, ¿cierto?, a hijos de sabiduría, aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿cierto? Entonces, aquellos que son malcriados, ¿cierto?, son necios, son duros, porque carecen de la verdadera sabiduría, la rechazan, ellos mismos la rechazan, cuando se les presenta, la rechazan, no es que se les esté privando solamente para algunos, no, a ellos se les presentó, pero lo rechazaron, porque son duros, no quieren recibir, rechazan el mensaje, y como rechazan el mensaje, porque rechazan la verdad, entonces, ¿a quién quieren apuntar? A aquel que transmitió el mensaje, o sea, al predicador. Pero por otro lado tenemos, ¿cierto?, a los hijos de sabiduría, que son los redimidos, son aquellos que han sido tocados, ¿cierto?, por Dios, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, a través de la palabra predicada, porque a Dios le plació, ¿cierto?, que a través de la predicación no adulterada de la palabra, ¿cierto?, los pecadores vengan al arrepentimiento. Entonces, los hijos de sabiduría, ¿cierto?, ellos muestran en su vida una vida totalmente diferente. Se refleja que son nacidos de nuevo. Son reconocidos, ¿cierto?, por obras justas. Son reconocidos porque su vida ha sido transformada. Pablo, tenemos un ejemplo. Antes era Saulo, perseguidor de la iglesia. Hay una transformación en él cuando Cristo salió a su encuentro y ahora es un Pablo que da su vida incluso por amor de Cristo. Y así vemos diferentes ejemplos bíblicos. Y lo mismo que Dios también ha hecho en nuestras vidas. Antes de Cristo éramos de una forma que ahora nos acordamos y decimos, ¡ay, Señor, ¿dónde me sacaste? Pero después de Cristo, ¿cierto?, nos damos cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y que sigue haciendo diariamente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos acá? Que el estilo del predicador no es el factor predeterminante, ya para que la gente venga al arrepentimiento. Hay muchos que dicen, no, es que a mí me gusta este predicador, a mí me gusta este otro. Pero estamos viendo acá que no es el estilo del predicador, ¿ya? El pueblo tuvo dos predicadores diferentes. Y así también hay muchos predicadores que son diferentes. Pero sea como sea, igual si la persona, ¿cierto?, transmite el mensaje real, el mensaje no adulterado, el mensaje fiel, sin ponerle ni quitarle, tal cual como Dios lo transmite, van a haber algunos que van a rechazar. Así como también rechazaron a Juan y a Jesús, ¿ya? Aunque, vuelvo a reiterar, los énfasis, ¿cierto?, en el ministerio de Jesús y de Juan eran diferentes, pero ambos llamaron al arrepentimiento. Ambos advirtieron de juicio. Jesús también lo hizo, porque muchas veces decimos, no, es que el Señor era puro amor. No, Jesús predicó del juicio, ¿cierto? Y también habló acerca del reino. Ya llamó al pueblo al arrepentimiento también. Entonces, en eso coincidían, aunque ambos eran totalmente distintos en la manera de expresarse y en el mismo propósito, ¿ya?
Entonces no es la habilidad del mensajero. El estilo del predicador no es el factor determinante, ¿ya? Porque ahí lo vemos, rechazaron a Juan, a Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? El mensaje no adulterado. Como hemos dicho una y otra vez, o sea, es la palabra de Dios la que tiene poder. Amén. ¿Ya? Es la palabra de Dios la que tiene poder. Porque el que dio esa palabra es todopoderoso. Y cuando no la adulteramos, como volvemos a decir lo mismo, vienen los pecadores al arrepentimiento. ¿Ya? Como dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa, es poder de Dios para todo aquel que en él cree. O sea, en Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios. Y ese poder no se queda corto, sino que produce en cada uno que ha sido llamado, produce una transformación. ¿Ya? Produce vidas cambiadas. Por eso dice la sabiduría justificada por los hijos. Los hijos manifiestan en su vida que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cierto? Esa misma palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, es salvación y es poder de Dios a los que se deleitan en Dios. ¿Cierto? Entonces, en toda generación, hermano, hay, como decíamos, malcriados insensatos, los malcriados, ¿cierto?, que nada les complace, que rechazan la palabra de Dios tal cual es, les gusta oír otras cosas. Y cuando alguien predica el mensaje tal cual es, actúan igual que esta generación que Jesús nos está hablando acá. No les gusta el ministerio de este porque transmite la verdad, pero tampoco les gusta este. No les gusta, entonces ¿qué? Critican. Pero están disfrazando a través de la crítica su incredulidad. Y realmente contra quien están luchando no es contra el predicador, es contra el mismo Dios. Porque lo que se está transmitiendo es la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, ¿cierto? Que tiene poder para transformar, para liberar, ¿ya? Pero también nos vamos a encontrar con los hijos de la sabiduría, que son aquellos que, a través de sus mismas vidas, dan testimonio de ese poder transformador de Dios para salvarse. ¿Ya? ¿En qué lugar estamos nosotros? Como siempre decimos, o sea, yo personalmente, Jesús no soy. Tampoco Juan. ¿Ya? Y aunque si tuvieran que elegir, como hablábamos el otro día, entre Juan como Jesús, o sea, la Escritura todo el momento no nos está llamando a ser como Juan, sino que nos está llamando a seguir las pisadas del Maestro, de Jesús, ¿cierto? Llegar a la estatura perfecta de Jesús, que es mucho más que Juan, ¿cierto? Pero aquí tomando este ejemplo, tomando estos dos tipos de jóvenes, podríamos decirlo, los malcriados o los que son hijos de sabiduría, ¿en cuál estamos? Yo delante meditaba en esto y decía, en gran parte caído, ¿cierto? En caer en estos malcriados. Ahí me veo yo. Porque muchas veces, ¿cierto? No nos gusta el mensaje. Y muchas veces cuando no nos gusta el mensaje tendemos a hacer lo mismo, atacamos al predicador. Y a veces no lo hacemos de frente, sino que empezamos a hablar detrás, ¿cierto? Igual como pasaba aquí. Acusaban a Juan, no, demonio tiene. No, Jesús, comilón bebedor, ¿cierto? No, se junta con pecadores, es igual que ellos. ¿Cierto? Podemos caer ahí. Pero a la luz de la Escritura, como lo hemos estado, como siempre decimos, y como hablamos delante, o sea, ante todo entendimiento que Dios nos va dando a través de su palabra, Dios exige una respuesta. Al igual que acá. Jesús ilustra la respuesta de aquellos de su generación a la verdad y a la obra de Dios manifestada a través de él. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su respuesta? Que el Señor nos ayude. Amén. Así es, que el Señor nos ayude, ¿verdad? En esta verdad que ha sido manifestada en esta tarde, para nosotros, ¿verdad? Se nos pone a dos hombres que no predican diferentes cosas, sino que predican lo mismo, Jesucristo. Jesucristo se predica a sí mismo como el Hijo de Dios. Y Juan lo predica como
el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido. Donde cambia yo creo que en la forma del temperamento, claro. ¿verdad? Pero podemos ver claramente la perfección de Jesús en querer alcanzar, ¿verdad?, a toda la humanidad, juntándose con publicanos, con pecadores, con gente que come, que bebe. No así Juan. Juan venía, ¿verdad?, con una doctrina de santidad diferente, antigua, se podría decir, viniendo desde la antigüedad. Como venían todos los otros profetas anteriores, ¿verdad?, a él, primeros que él, venía con eso. Pero luego que viene Cristo, Cristo hace un cambio eh, en todo esto, y ahora ya la vista cambia, la enseñanza es diferente. Cuando viene Cristo a enseñar, cuando Cristo viene a entregar la palabra no adulterada, que esperaba él de su pueblo, ¿verdad?, pudieran entender, no lo hicieron, ¿verdad? Empieza este confrontamiento con su propio pueblo, este choque con su propio pueblo, y aquí lo que él traía, no sé, como bien decía Joana, no se acoplaba a lo que ellos querían. Como no se acoplaba, nosotros leyendo ahora, entendemos que es obvio que no se va a acoplar con la sabiduría humana, con la sabiduría de Dios. Es imposible que se pudiera acoplar. Estaba todo listo, estaba todo preparado, pero también nos demuestra que el hombre en sí, ¿verdad?, nunca va a poder llegar a conocer a Jesús cuando trae a Jesús sus propias ideas, ¿verdad? Cuando trae sus propios eh, conocimientos, con su propia sabiduría, porque no va a poder entrar en, en esta unión con Cristo. Por eso que Cristo dice que Él quiere entrar al corazón del hombre, quiere dominar, quiere ser el único Señor en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, porque ahí es donde radica todo esto. Estamos viendo de aquellos que no lo quieren, que no quieren a Juan, que no quieren a Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos no les es grato tener una persona así, y tampoco alimenta sus deseos egoístas, ¿verdad? Y llevar a cabo, ¿verdad?, todo este tema de toda esta confrontación, ¿verdad?, con la gente, porque era la gente, era su propio pueblo que ellos confrontaban cada vez con eh, cargas que ni ellos podían llevar, porque Jesús les dice, ustedes no pueden, ¿ya? Y cargan con muchas cosas a la gente para que, como ustedes no entran, tampoco entren ellos. Cristo cambia todo eso, y al cambiar todo eso, al venir el Mesías, el Hijo de Dios, a cambiar toda esta sabiduría de hombre, que podríamos decir que eran las tinieblas que estaban rodeando a su pueblo, porque no podían entrar. Joana estaba hablando hace un rato sobre que el reino sufre, ¿verdad?, esta violencia, ¿verdad? Y yo estaba leyendo acá en Lucas, en el capítulo 16, el versículo 16, donde habla un poco sobre esto, donde dice, la ley de los profetas eran hasta Juan, bien lo que decías tú, ¿verdad? Se confirma con la escritura, hermano. ¿Ya? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde en la ley. Lo estamos viendo, ¿verdad?
ellos se esforzaban, querían entrar, pero no podían entrar. Porque estaban estos líderes, ¿verdad?, que los cargaban y no los dejaban entrar. Viene Cristo, abre las puertas, ¿verdad?, y empieza a juntarse con toda esta gente, ¿verdad?, y con toda esta grupos de gente, ¿verdad?, con los cobradores de impuestos, con los pecadores, como bien decías tú, iba a los funerales, cosa que un judío no podía hacerlo, menos juntarse con un cobrador de impuestos, pero sí, ¿verdad? Eh, eh, Ellos incluso se limpiaban hasta los pies para entrar, ¿verdad? O sea, no podían incluso entrar, ¿verdad?, a una vivienda, se podría decir, de un romano, porque no podían, se ensuciaban ellos. O sea, ir a funerales sí podían, pero Claro, tocar algo muerto ya era como con una contaminación. claro, Pero Jesús sí lo hacía. Jesús lo hacía haciendo, y vimos anteriormente la resurrección que hizo. Tocó el Eh, féretro. claro. Pero podemos ver cómo Cristo, ¿verdad?, nos abre esa mirada diferente de cómo Él llega y cómo se cumple la palabra, ¿verdad?, en Él, ¿verdad? Porque Él solamente no vino a su pueblo, sino que vino al mundo. Era más grande la salvación. Era más grande la salvación. Y aún más allá de lo que ellas pensaban. Claro. No era solo el yugo de Roma, sino que esto era algo espiritual eterno. Amén, así es. Entonces, costaba que en ese tiempo se entendiese eso, ¿verdad? Costaba que se entendiese eso, porque si nos ponemos a pensar o llevamos por un segundo, y tampoco no es poco imposible llegar en ese tiempo y ver, ¿verdad?, que ellos venían con una, como bien decíamos en los estudios anteriores, ellos venían con una doctrina anterior ya en sus venas. Y habían pasado 400 años, ¿verdad?, el último profeta. Entonces, esos 400 años, ¿cuántas generaciones no vieron, no vieron un profeta? Nacieron y murieron y no vieron un profeta, ¿verdad? Solamente después empezaron a escuchar relatos y todo eso, pero ellos no vieron un profeta. Cuando vieron a Juan, se volvieron locos la multitud. Claro, la gente se desesperó, ¿verdad? Escuchar nuevamente estas palabras de un profeta que era, ¿verdad?, rudo, ¿verdad?, que tenía una voz de mando, que podía decir sin tapujos, ¿verdad?, el pecado del hombre y enrostrárselo en la cara a todo aquel que a él no le importaba a quién. Como dicen, al que le caiga el sombrero, se lo ponga. Claro, entonces, y después aparece Cristo, aparece Jesús, el Mesías, ¿verdad?, el prometido, y ven a este Jesús que es diferente, ¿verdad?, que hace cosas que no debería hacer, ¿verdad?, y no solo eso, sino que también se desplaza con cierta gente que no debería desplazarse, elige a gente que no debería, que para ello no debería elegir. ¿Cómo va a elegir a un publicano como un discípulo de él? O cuando fue a la casa de Simón el fariseo también, y llega esta mujer que llora a los pies de Jesús y le toca, ¿cierto? Y ni siquiera lo dijo a voz, sino que dijo en su corazón, razonaba, si supiera quién es esta que lo está tocando, o sea, si fuera profeta, ya sabría que es una pecadora. Y Jesús, obviamente, como es Dios, supo lo que estaba... Claro, y se les fue declarado lo que ellos pensaban en su corazón, y ni con eso creían, ¿verdad? Cuando Cristo los enfrentaba y les desnudaba su corazón delante de ellos, ellos ni con eso creían. Entonces, vemos a Cristo, ¿verdad?, con ese interés de que el hombre sea salvado. Por eso lo vemos con todo este tipo de gente, porque él a eso vino. Vino a buscar a los perdidos, vino a buscar a los desechados del mundo, vino a buscar a los desesperados, a los afligidos, vino a buscar a los enfermos, a los ciegos, vino a buscar a aquellos que nadie daba un peso por ellos. Y que reconocen que necesitan de Dios. ¿Verdad? Y eso no ha cambiado hasta ahora. Sigue siendo igual.
sigue siendo igual. Y si nosotros empezamos a hacer, a mirarnos a nosotros mismos, hermanos, nos damos cuenta que sí, eso todavía sigue. Y que todavía Cristo está haciendo lo mismo que, que vemos en la Escritura. Busca a los desechados del mundo. Busca a aquello que está tan maltratado para poder darle vida nuevamente, para transformar la vida del hombre. Y lo podemos ver en cada una de nuestras vidas. Es cosa de que nosotros empecemos a ver de dónde estábamos, a dónde íbamos, cómo estábamos, qué hacíamos, y después que decir, ahora, cómo Cristo ha cambiado mi vida. ¿Verdad? Y ahí se sigue cumpliendo la palabra, ¿verdad? Cuando leía a Joana en los últimos versículos ahí, ¿verdad? Donde dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Y los hijos se ven su forma de vivir, de cómo ellos, su forma de hablar, cómo actúan, ¿verdad? Ahí está. Claro, ahí está el resultado, ¿verdad? Del juntarse con bebedores, con aquellos que comen, con aquellos que son publicanos, aquellos que son pecadores. Ahí está el resultado. Y lo seguimos viendo. Cristo vino a ellos. Vio a aquellos necesitados, a los enfermos, a aquellos que necesitaban un doctor. Y ese doctor era Cristo para sus almas. Estaban ellos y estábamos nosotros, ¿verdad? También en esa misma condición. Estábamos ciegos, estábamos muertos. Él nos dio vida, Él nos dio vista, ¿verdad? Sanó nuestras heridas, nos libertó, ¿verdad? Y nos da nueva vida. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con este Dios maravilloso que ha hecho, ¿verdad? Tantas cosas, y nosotros de repente, y caemos en eso, hermano, ¿no? También, o sea, caemos en eso, y que de repente tomamos muy livianamente todo. Pero Dios nos ayuda a entender, y Dios nos ayuda a comprender. ¿Y cómo vamos a entender y comprender cuando entreguemos cada vez más nuestra vida a Él? Para que Él vaya, ¿verdad? Tomando el control de nuestras vidas y poder darnos cuenta de que Él es lo que necesitábamos en nuestras vidas y es lo que vamos a seguir necesitando también. No solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestra familia, para nuestros hermanos de sangre, para nuestros padres. Y ahora aquellos que no creen o que no se atreven, ¿verdad?, a aceptar a Cristo, pero sí puedan ver en nosotros ese cambio. Muchas veces, yo, un pastor, en una predicación hace mucho tiempo, me quedó muy grabado eso, muchas veces la gente se esfuerza por predicar la Escritura, por hablar, por salir, por hacer. Y decía que la mejor predicación del cristiano es su forma de vivirla. Cómo tú vives, cómo tú entregas, cómo te entregas tú, cómo te ven fuera. ¿Te ven como alguien más o te ven como alguien que de repente muchas veces ni siquiera es necesario decir que tú eres cristiano, porque la gente es como que te ve, no, es la forma de vivir de él. Es diferente. Es diferente. Y muchos quieren estar con esa persona diferente. Muchos quieren acercarse a esas personas diferentes. Me gusta estar con estas personas. Me gusta estar con tal persona. ¿Verdad? Porque hay algo ahí. ¿Verdad? Bueno, ellos no saben. Claro, y sucede algo similar en todo caso tomando ese ejemplo que dices tú, me gusta estar con tal persona. Y quizás muchos ahí también me gusta estar con Juan. Pero cuando ese Juan empezó a apuntar a hablar de Jesús, ya empezó ahí a ocurrir algo. Y lo mismo pasa con nosotros. Que ven algo, me gusta estar con esa persona, ven que somos diferentes. Pero una vez que nosotros empezamos a hablar de Jesús, como que empiezan a evidenciar un cierto tipo de rechazo, de alguna manera, ¿cierto? Claro. Empiezan a atacar. Ya es tan solo que salgan el nombre de Jesús, o que uno es un seguidor de Jesús, empieza el ataque, ¿cierto? O un rechazo. ¿No? Un rechazo también. Pero también puede que sea un ataque, ¿cierto? Como decía ahí en la NBI, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha venido avanzando contra vientos y mareas.
Dios abrió el camino, ¿cierto? Y nadie va a poder doblar el brazo de Dios. La palabra de Dios sigue corriendo y sigue siendo glorificada. Amén. Siguen llegando hijos, ¿cierto? Dios tiene los brazos abiertos. Y ese poder transformador de Dios a través del mensaje, ¿cierto? Ese mensaje que es poderoso, sigue transformando vidas, ¿cierto? Y ese mensaje que muchos en esa generación rechazaban, Jesús está diciendo, ¿cierto? Pero ese mensaje es vivo, es eficaz. Ahí hay poder de Dios que transforma vidas. ¿Ya? Y eso sigue siendo evidenciado hoy en día. Así es. Que lo rechacen otros no quiere decir que no sea eficaz. No. Sino que aquel que realmente ante la exposición de la palabra toma la decisión, ¿cierto? Se da cuenta, se hace un autoexamen y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona va a ser transformada, ¿cierto? Pero aquellos que rechazan, bueno, aquí estamos viendo que nunca se van a quedar satisfechos con nada. No es el predicador, sino que lo que rechazan es el mensaje. Y ahí podemos ver la paciencia de Dios también, porque hay algunos que sí, muchas veces sienten rechazo, dicen, no, ahí nomás, no, si yo estoy bien así como estoy, yo creo a mi manera y todo. También hay un trabajo de Dios en aquellos que muchas veces nosotros, por eso es que muchas veces nosotros de repente nos frustramos porque decimos, no, yo pareciera que yo salgo y parece que nadie me escucha. Parece que le hablo y es como que le hablo a la pared. Entonces, pero la paciencia de Dios es incomprendible para nosotros. Él habla, como nos decían, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad? Escuchamos de la predestinación, ¿verdad? Que después viene una santificación, después viene, ¿verdad? Proceso. Que después viene de la santificación viene una glorificación, ¿verdad? Ha sido un proceso. De hecho, en nuestra vida nosotros lo hemos visto muchas veces ese proceso. Y puede que nosotros hayamos ido a alguna casa o hayamos hablado a alguien y sentimos que como que ya no quieren que vayamos y que hablamos y que nunca más me hablan. Pero Dios va a seguir enviando. No vamos a ser nosotros siempre, ¿verdad? Dios envía, sigue enviando a sus hijos, ¿verdad? Aquellos que son de sabiduría, ¿verdad? A seguir entregando la palabra de Dios. Y yo te digo porque yo muchas veces me encontré con la palabra de Dios. Muchas veces escuché predicaciones. Muchas veces por la calle escuché predicaciones. Estando en mi casa, en mi pieza. Es que ella fue más adelante. Sí. Pero yo estoy hablando mucho tiempo atrás, cuando era niño, cuando iba al colegio, todo ese tema. Pero hay por eso digo que Dios, hay una paciencia, hay un trabajo de Dios. Muchas veces nosotros no nos cuesta comprender su paciencia. Él sigue llamando, llama, y por eso, muchas veces, no solo una, dos veces, sino que sigue llamando hasta que llega un tiempo en que ya, ¡pum! Claro, yo igual doy testimonio de lo mismo. Antes de Cristo, todas estas veces me estuvieron hablando. Tengo una tía que siempre me hablaba de Jesús, y yo en un momento yo rechazaba el mensaje, era dura, pero como no me gustaba el mensaje, yo atacaba a mi tía. La trataba de canuta, de que estaba loca. Me faltó puro decirle como a Pablo, como a Juan, bueno, tiene, y me burlaba. Pero toda esa palabra, que si bien yo iba por la calle y me hablaban, se acercaban a hablarme, a darme tratado y toda esa cosa, y yo me burlaba y lo botaba. Como bien dices tú, ahí uno ve la paciencia de Dios, porque mucho tiempo después, ¿cierto? No fue hasta cuando uno realmente ya no tiene nada en sus manos, uno se da cuenta que ni su vida está en sus manos, uno se encuentra ahí, y es un trato personal de Dios con cada uno, ¿cierto? En el momento cuando uno, como yo le decía a los hermanos de la iglesia la otra vez, uno es así, como que uno siente, ¿cierto?, esa presión, el puño encima de uno, que ahí, cuando esa palabra que no fue transmitida, viene a nuestra mente. En ese momento, ¿cierto?, cuando nos damos cuenta, como les decía, que ni siquiera nuestra vida está en las manos de uno. Y ahí cuando nos humillamos,
somos humillados. Cuando el pastor hacía esa división de dos tipos de humillación, una humillación que es externa, ¿cierto? Que cuando los hombres no humillan, es una humillación delante de Dios. Muchas veces Dios usa instrumentos, ¿cierto? Externos, por los medios de los cuales nosotros no somos humillados, ¿cierto? Pero Dios va más allá, quiere una humillación de nuestro corazón. En medio de esa humillación externa, Dios trabaja en nosotros para hacer llevarnos a humillación delante de Él. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿cierto? Y desde ahí, ya, esto inició y el Señor sigue trabajando, ¿cierto? Pero es un trato personal. Amén. Y ahí podemos ver, como bien decías tú, la paciencia de Dios. Yo rechazaba el mensaje, pero por gracia de Dios, Él, como dice ahí, Él ha venido, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y esa palabra, que en un momento yo rechacé, el Señor, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, convenció a mi corazón, ¿cierto? Y hoy no me quiero soltar. Amén. El Señor nos ayude, ¿verdad? En ese sentir, ¿verdad? De no soltarnos en la mano de... Y lo más genial es que, como nos predicaban el domingo, nada nos va a poder separar de Él. Nada, ni en lo presente, ni en lo porvenir, ni en lo... Nada, ni en lo visible, ni en lo invisible. Nada nos puede separar. Amén. En sus manos estamos seguros. Eso es lo más genial. Amén. Amén. Gracias al Señor por darnos este tiempo maravilloso de poder compartir con ustedes la Escritura, la palabra de Dios, esperando que haya sido ricamente agradable a su corazón, a su vida, a su mente, ¿verdad? Y no miren a los que exponen, como decía, no, instrumentos nomás. Nada más. Dios toca su melodía a través de diferentes instrumentos, ¿cierto? Pero el mensaje es lo importante. Claro. La palabra de Dios es que tiene poder.